consistencia, pero están llegando dios. He tratado de sacar el dios y de incluir juntos los dos. Casi no hay mucha variación en cuanto a contenido en este segmento. En cuanto al hígado, ya sabemos que es parte de los órganos mixtos del sistema digestivo. Es un órgano de tipo glandular voluminoso de gran volumen, es decir, la glándula más voluminosa que tenemos en el cuerpo. Vamos a ver en cuanto a su consistencia, es de consistencia firme. Cuando ustedes lo palpan, es dura, es de consistencia firme. Vamos a ver que el color en vivo, cuando ustedes lo miran, es un rojo parduzco. Va a estar rodeado, entonces, por una cápsula fibrosa que contiene a esta estructura glandular de justo en esa consistencia firme, que es la cápsula de Gleason. Su peso es variable, pero alrededor de los 1500 pesa en el varón. Sus medidas aproximadamente son de 28 por 16 por 8 en espesor, la parte más gruesa, que debería ser el lóbulo derecho. Su situación en la anatomía, ya para que vayan, ustedes ya han llevado, ¿no es cierto?, la parte de anatomía 1, lo que era la señalización del abdomen. ¿Sí? Cuando vieron los segmentos del cuerpo anterior, posterior, derecho, izquierdo, ¿sí? También vieron ahí la distribución mediante dos líneas paralelas, aprovecho con el café. Podríamos dividir al abdomen en 6 segmentos, ¿no es cierto? A veces en la interpretación también eran 4 segmentos, cuadrante superior externo, superior derecho, izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo, o comúnmente conocidos en los 9 segmentos: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio, hipogastrio y flanco ciliaca izquierdo y derecho, ¿cierto? Ok. Entonces, fácilmente, para que ya vayan ubicando, y en la parte del siguiente segmento, que creo que ya llevan semiología, todavía. ¿Cuál es el próximo ciclo? Para que ya se vayan adecuando la semiología para la parte de la ubicación anatómica al momento de la exploración física del paciente. El hígado se va a situar en mayor parte en lo que corresponde al hipocondrio derecho, ¿okay? Esto va a estar en el receso subfrénico del lado derecho, pero también vamos a ver, eso es en su mayor volumen, en todo lo que corresponde a su lóbulo derecho, pero vamos a ver que también se va a continuar hacia la porción del epigastrio y el último extremo, por decirlo así, del lóbulo izquierdo, en el receso, va a llegar hasta el receso subfrénico del lado izquierdo. Va a ubicarse entre las 3 últimas vértebras dorsales. En cuanto a su altura, lo podemos palpar ahí, y lo vamos a localizar hasta las 7 últimas costillas, ¿okay? O sea, lo podemos palpar en todo este reborde. Eso es lo normal. Cuando hay una falla hepática, hay un agrandamiento del hígado, vamos a palparlo inclusive hasta la fosa iliaca, ¿okay? Pero eso es patológico. O sea, lo normal es palparlo en todo el epicondrio derecho hasta el reborde costal. En cuanto a su configuración externa, vamos a ver que en él vamos a estudiar 2 caras, ¿okay? Una cara diafragmática, en lo que van a encontrar como la cara antero-posterior, y su cara visceral, que vendría a ser la posterior. Vamos a estudiar también los bordes, el borde inferior y el borde posterior, que pueden tener como uno superior y uno inferior, porque prácticamente el posterior es romo, ¿okay? El borde que se va a ver bien definido es el borde inferior, que es el que se ve ahí y que es más angular. En la cara diafragmática es esta de aquí. Vamos a ver que esta es convexa, ¿okay? Y va a corresponder a la cavidad que está ocupando, que es el receso subclínico, que corresponde al diafragma, ¿okay?
por lo tanto va a estar cubierto en casi toda su extensión en la parte superior y lateral por el diafragma. Vamos a ver también que tiene esta cara, que es la cara visceral, que está dirigida hacia abajo y hacia atrás. Esta parte pertenece a la parte posterior del diafragma. Y ahí vamos a encontrar diferentes impresiones de acuerdo a las estructuras en las que va a tener contacto. ¿Okay? Vamos a ver que en el lóbulo derecho va a tener su receso o su impresión celíaca, o sea que tiene relación con, si la decimos celíaca, lo acabamos de ver ya, el ángulo cóbrico derecho, ¿cierto? Que es la que tiene relación directamente con el hígado. Luego vamos a tener aquí la otra impresión que está en relación con el polo superior del riñón del lado derecho y con la glándula suprarrenal del lado derecho, entonces se va a llamar impresión renal. Aquí en el medio de entre esta y la vesícula biliar vamos a encontrar también ahí a la impresión que deja la primera porción del duodeno. ¿Okay? Creo que este lado lo están mirando porque yo que me pongo en el medio. Aquí vamos a encontrar eso en correspondencia a lo que corresponde al lóbulo derecho, y en el izquierdo, si ya vemos que está más hacia este lado, por lógica va a estar en relación con la cámara gástrica, entonces va a dejar una impresión gástrica. Okay. Vamos a ver también que aparte de esta cara diafragmática y cara visceral, estas caras van a estar delimitadas, les dije, en la parte anterior por el borde inferior, que es el más agudo, y el borde póstero superior, que es más bien ya no agudo, sino todo lo contrario, es obtuso. ¿Okay? Por lo tanto, no lo consideran generalmente como un borde como tal. Se va a confundir con esta cara posterior del hígado que va a estar en relación directa con el diafragma. En cuanto a los medios de fijación del hígado, vamos a ver que este va a mantener su posición en este espacio subférico o en este hipocondrio derecho mediante diferentes estructuras ligamentosas y vasculares. Dentro de la vascular vamos a tener que estar fijo por la relación que tiene con la vena cava inferior, a la cual va a estar unida a través de las venas suprahepáticas. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando hicimos la parte de cardiovascular? Vimos que las venas suprahepáticas salían por la parte supraposterior del hígado y de ahí se iban a unir con la vena cava. Luego tenemos al ligamento redondo o el cordón fibroso, le dicen, que simplemente es el remanente de la vena umbilical. ¿Okay? Que tengo un dibujo, que es este de acá. Este de acá es el ligamento redondo, que es el receso de la vena umbilical. Luego tenemos eso en cuanto a las estructuras elementos vasculares que están fijando a esta glándula. Y luego tenemos todos los repliegues peritoneales que van a formar los diferentes ligamentos que le van a permitir estar fijo en su espacio. Tenemos al ligamento suspensorio o ligamento falciforme, que este va a fijar al hígado en toda la pared abdominal anterior y también al lóbulo izquierdo en la parte medial y en la parte lateral. Vamos a ver también, como si me entienden, la siguiente clase creo que recién vamos a ver peritoneo, pero vamos a ver que el peritoneo, al momento de recubrir todas las estructuras intraabdominales, va a haber un peritoneo parietal y un peritoneo visceral, ¿cierto? Ya su nombre lo va diciendo, el parietal va prácticamente a todas las paredes de la cavidad abdominal y el visceral a cada una de esas estructuras. Entonces, estos repliegues peritoneales vienen del peritoneo parietal, ¿okay? Visceral, y va a formar al envolver al hígado y al salir del hígado hacia el diafragma o hacia la cavidad de la pared anterior, va a formar, se va a juntar cada capa de peritoneo y va a formar un ligamento. ¿Sí se entiende, no es cierto? Ahorita vemos en la figura.
Luego tenemos al ligamento coronario, que a diferencia del falciforme, este de aquí va a fijar al hígado hacia lo que corresponde a la parte posterior del peritoneo, a la parte del diafragma, a través del peritoneo. Vamos a también tener hacia los lados el ligamento triangular del lado derecho y el ligamento triangular del lado izquierdo, que son continuaciones prácticamente del ligamento coronario, y al epiplon menor o epiplon gastrohepático, ¿okay? Que va a fijarlo hacia las estructuras vecinas, cabe decir lo que corresponde a la cámara gástrica y al duodeno. Y ahí los tenemos, ¿okay? Hacia la parte posterior tendría estar las venas suprahepáticas que van a terminar fijándose hacia la vena cava inferior. Vamos a tener aquí al ligamento falciforme que va a dividir en dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Luego tenemos hacia abajo, y continuando con el ligamento falciforme, al ligamento redondo que lo va a unir hacia la pared abdominal, porque acuérdense que esto es el cordón de la vena umbilical obliterada, ¿okay? O sea, que termina desde aquí hasta el ombligo, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos a encontrar un ligamento. Luego, hacia la parte subista posterior, vamos a ver a los ligamentos triangular, continuando hacia la parte posterior, veríamos a los ligamentos triangular derecho y el izquierdo. Y aquí, esto de aquí, que esta banda que está aquí, vendría a ser el ligamento gastrohepático o epiplon menor, ¿okay? Que lo va a unir hacia la cámara, hacia el borde, a curvatura menor de la cámara gástrica y la primera porción del duodeno y una porción hacia el diafragma. El ligamento falciforme, que ya les había dicho, que dividía al hígado en dos mitades, derecho e izquierdo, dos porciones, va a estar constituido, como dice, por las dos hojas peritoneales que van a separarse en la parte de arriba, ¿okay? Van a venir así en la parte media y luego en la parte del polo superior va a separarse esas dos láminas y se va a adosar hacia el peritoneo parietal. Luego el coronario, ¿okay? Que se ve, como les dije, en la parte posterior, ¿sí? del hígado, la que está adosado hacia la parte del diafragma. Igual van a ser las dos láminas que están cubriendo al hígado en transversal, ¿sí? El otro era en vertical y esto es en transversal en toda su estructura, de derecha a izquierda, y también sus dos hojas se van a terminar adosando hacia el diafragma, ¿okay? Hacia el diafragma. Y aquí en sus recesos tendríamos a los ligamentos triangular derecho y al ligamento triangular izquierdo, que también va a tener dos bordes, unos bordes fijos, anterior o diafragmático, el visceral y el borde libre. Y el epiplon menor o el ligamento epiplon gastroepiploico o gastrohepático, este va a estar formado igual por las dos hojas de epiplon de serosa, ¿okay? Hemos llevado ya epiplon en lo que era la parte gástrica, lo vamos a ver pero ya hemos visto más o menos, hemos visto la parte de los medios de fijación del estómago, ¿sí? ¿No es cierto? Eso más o menos ya hemos entendido lo que explicó el doctor, ¿sí? Y van a ir, como les decía, desde la curvatura menor, ¿sí? Porque está envolviendo así de una manera de besito al estómago, y luego en la curvatura menor se vuelven a juntar, se pliegan y van hacia el borde inferior de la pared visceral del hígado. Ahí vamos a encontrar, igual como les decía, un borde hepático, un borde gástrico y duodenal, un borde que se inserta hacia el diafragma, y tenemos también aquí un borde libre que va a estar en relación con la transcavidad de los epiplones. Y por ahí vamos a ver que va a estar en relación con el hilio hepático, ¿okay? Y el hilio hepático que está conformado por, ya lo hemos visto en la parte vascular, ¿se acuerdan? Por la vena porta,
la arteria hepática común y el conducto, y el que sale, el conducto colero. ¿Okay? Esa es la triada hepática que se la van a aprender, que la van a ver hasta la parte más minúscula del hígado. Siempre van a estar juntas. Y aquí se ve más bonito, ¿okay? Eso lo saqué del Rubier. Y ahí podemos ver sus bordes, el que está unido al hígado, el que está unido a la cámara gástrica y duodenal, hacia el diafragma y hacia la transcavidad de los epiplones. Epiplon, aumento, es lo mismo. ¿Okay? Epiplon, aumento menor, aumento mayor. Vamos a ver también ahí, bueno, ahí se ven igual todos. El falciforme, acuérdense, el transversal, el vascular o coronario, el coronario, el vascular, el triangular derecho, el triangular izquierdo, hacia el corte que es más obtuso. Luego tenemos, si tuviéramos aquí el falciforme y a continuación por debajo del falciforme el ligamento redondo. En cuanto a continuando con, ya hemos visto que tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que tiene una cara anterior superior o diafragmática y una posterior inferior o visceral, y los bordes que también ya los hemos visto, que tiene un borde agudo, que va a presentar este borde agudo o borde inferior. Vamos a ver dentro de sus reparos anatómicos que va a tener aquí una escotadura, que es la que está en relación con el ligamento redondo y otra escotadura aquí, que es el que está en correspondencia con la vesícula biliar. En cuanto a la configuración externa, en esta cara diafragmática, ¿okay? Vamos a ver que va a estar, en cuanto a las relaciones anatómicas, va a estar en relación directa con el diafragma en toda su estructura, por eso se llama cara diafragmática, tanto en la parte superior como lateral, va a estar rodeándola, y al estar en relación con el diafragma, que es un músculo, ¿no es cierto?, que no es tan grueso, es un músculo, va a estar en relación con, hacia arriba, con las estructuras del hemitórax derecho, que tenemos ahí la pleura, el pulmón, va a estar el mediastino y el corazón. Vamos a tener también, está en contacto con la parte de la pared abdominal anterior, y vamos a ver también que les había dicho que aparte del hipocondrio derecho, que vendría a ser toda esta zona de aquí, está en relación su lóbulo izquierdo o el lóbulo de Spiegel, va a estar en relación con el epigastrio, ¿okay? Y una pequeña porción va a llegar hasta el receso epigástrico diafragmático izquierdo. Vamos a tener también que está en relación por arriba con la cara, con la quinta costilla del lado derecho, y hacia abajo vamos a ver, ya les había dicho que no excede hasta las últimas 7 costillas o las costillas falsas, ¿no? Todo el reborde costal, por encima de se tiene que palpar normalmente el hígado. Si lo palpan por debajo del reborde costal ya es patológico, ya estamos hablando de una hepatomegalia. Vamos a ver que de estos dos lóbulos en la cara diafragmática, lo que vamos a ver dentro de sus relaciones y sus reparos anatómicos, que ya lo hemos visto en las láminas anteriores, vamos a encontrar al ligamento, de acá, ¿cuál era? Falciforme, ¿okay? Va a estar el ligamento falciforme. Vamos a ver que aquí vamos a encontrar al ligamento redondo en su borde inferior o en su borde libre, y vamos a encontrar también que este ligamento redondo se va a encordar a través del borde inferior de este hígado y va a formar esta incisura del ligamento redondo, que eran junto con la incisura de la vesícula biliar, las dos incisuras del borde inferior. En cuanto a la cara visceral, ¿okay? También ya lo habíamos adelantado, en ella vamos a ver prácticamente que está separado como en 4, por decirlo así para el estudio, por esto de aquí, que es el ligamento redondo, ¿okay? Que separaba, dijimos, el ligamento redondo, y
derecho y izquierdo. ¿Okay? Vamos a tener aquí otro surco que va a estar compuesto. Si esto de acá se proyecta un poco más, ¿no? Está seccionado, pero si se proyecta un poco más va a ser también una división y va a ser el surco de la vesícula biliar y de la vena cava. Y transversalmente vamos a tener aquí este hilio que es el surco transverso. ¿Okay? Entonces, en base a estos surcos vamos a determinar que vamos a encontrar una porción derecha, una porción izquierda y bueno, algunos en literatura lo llaman como porción media, que está compuesto por el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado, que pertenecen ellos dos al hemisferio derecho, ¿okay? Al lóbulo derecho. Vamos a ver que este surco de la vena umbilical, o también conocido como cordón ligamento redondo, ¿okay? Ligamento redondo o vena umbilical es lo mismo. Vamos a ver que va a separar al lado izquierdo y va a alojar en su mitad anterior de este cordón a lo que corresponde al ligamento de la vena umbilical, y en su tercio posterior va a estar ocupado por el conducto venoso. Vamos a ver también que en cuanto al surco de la vesícula biliar, si quitamos la vesícula biliar se vería el surco completo, ¿okay? que une tanto la vesícula biliar como la vena cava superior, forman en conjunto como un surquito. El más prominente, obviamente, el de la vesícula biliar, porque va a alojar a casi todo el cuerpo de la vesícula biliar. Y va a tener comprendida en la parte derecha una porción anterior que es, si sacamos esta vesícula que está acá en la figura, veríamos una depresión que es la fosita cística, ¿okay? Que corresponde a toda la estructura de la vesícula biliar y el cístico. Y por la parte posterior, ojo, este es su borde anterior, acuérdense, y esta es la parte posterior que está unido al diafragma. Y en la parte posterior, otra depresión que va a alojar o que va a estar ocupada por la vena cava. Y el surco transversal, que es este de aquí, que es prácticamente lo que corresponde al hilo hepático, que va a ir de izquierda a derecha y se va a prolongar sobre el lóbulo derecho, prácticamente en tercio medio. Y ahí vamos a encontrar, obviamente está el hilo hepático, que vamos a encontrar allá al fondito, antes que se me vea la luz porque de verdad no los veo. Sí, cualquiera que esté por ahí. Vamos a encontrar, dijimos, ingresando vena porta, arteria hepática común y saliendo al conducto, bueno, sí, ya al inicio del conducto colédoco, ¿no? También vamos a encontrar ganglios linfáticos, ¿okay? Vamos a encontrar también la cadena ganglionar. Lo mismo, ahí ya se puede ver, por ejemplo, aquí está seccionado, ¿okay? Y aquí sería la vesícula biliar, su fosita cística y la fosita de la vena cava. Las impresiones que deja, ya las hemos visto. En el lóbulo izquierdo dijimos que estaba la fosa gástrica. También en todo esto de aquí es el lóbulo derecho. Vamos a encontrar en el lóbulo derecho la impresión cólica, la impresión renal y la impresión duodenal, ¿sí? Aquí entre este espacio que sacamos. Luego tenemos a los lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. En cuanto a estos surcos que van a prácticamente delimitar, ¿no? A partir del lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado a través del surco transversal, vamos a ver que este lóbulo cuadrado o eminencia porta anterior, ¿okay? Anterior quiere decir que está hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces se va a ver adelante el cuadrado y hacia parte posterior pegada al diafragma el caudado. Y el caudado, que también se llama lóbulo de Spiegel o eminencia posterior, que se encuentra en la parte posterior de este surco transversal, va a presentar dos prolongaciones, una prolongación posterior y una prolongación anterior.
esta prolongación posterior va a pasar por detrás de la vena cava y va a formar como va a tener como forma como de un semiconducto. Y en la prolongación anterior, también conocida como colliculus caudatus de Haller, que se va a introducir en la vena cava y en la vena porta, ¿okay? Hasta alcanzar el lóbulo derecho, en toda esta zona de aquí. Este lóbulo derecho, que comprende casi toda la porción mayor del hígado, vamos a ver que se va a ir desde la zona posterior del surco de la vesícula y va a presentar tres facetas o tres impresiones que ya las hemos visto, que es la cólica o anterior, la media o renal y la posterior para la glándula suprarrenal. Y en el izquierdo, el surco, vamos a encontrar el surco de la vena umbilical, los ligamentos triangular izquierdo y también la impresión gástrica. ¿Okay? En cuanto a la relación que tiene con el peritoneo, ya lo hemos revisado, ¿okay? En cuanto a la construcción de los ligamentos que lo fijan, que van a permitir que este hígado se adoce al hipocondrio derecho y que se mantenga en esta posición en todos los movimientos respiratorios. Vamos a ver que el peritoneo lo recubre en casi toda su estructura al hígado, ¿okay? Lo está recubriendo en toda su estructura, excepto en la zona del ilio hepático, ¿cierto? Hace como un receso, un repliegue ahí para que pueda ingresar. Y hay una porción superior del lóbulo derecho que está denudado, no está cubierto por el peritoneo y está adosado directamente al músculo diafragma, ¿okay? Tanto así que toda esta zona de aquí, ustedes que está acá, ven un cuadrilátero, esta zona está descubierta, desprovista de peritoneo, no está cubierta por peritoneo. Y es la zona, por lo general, que en los traumatismos abdominales se logra, al no estar cubierto, no estar como con una capsulita, se fisura, ¿okay? Hay desgarros en esa zona. Toda esta zona y esta zona de aquí son las zonas más débiles en la cara postero inferior. En cuanto a la estructura interna en su composición, ¿okay? Que es más que todo, ya lo hemos visto en histología, ¿cierto? Hemos visto la conformación histológica de los hepatocitos y hemos visto en todos los hepatocitos generalmente están alrededor de una arteriola central, ¿cierto? Eso ya lo recuerdo, pero acaban de pasar histología, recién todos con 20. Vamos a ver que debajo, ¿okay?, de la sedosa que tiene el hígado, vamos a encontrar a una túnica fibrosa, que les había dicho que era la túnica fibrosa de la cápsula de Gibson, ¿sí? Y esta se va a extender hacia el interior, ¿no es cierto? Se va no solamente por fuera, como una bolsa, sino que se va a introducir hacia el interior, en el hilio hepático o en la porta hepática, y va a ir a lo largo de estos vasos y conductos biliares, ¿ok? Y tanto así que vamos a ver que cada lobulillo hepático, vamos a ver la conformación en ella siempre de la triada hepática, ¿cierto? Una vena que corresponde a las ramitas de la vena porta, que serían las venas interlobuliares, una arterias o arteriolas de la arteria hepática común, ¿okay?, que son las arterias interlobuliares, y naciendo de estos, nacen los conductos biliares, ¿okay? Nacen los conductos biliares y todos en conjunto siempre van a seguir esa misma conformación: conducto biliar, vena interlobular y arteria interlobular. Luego, saliendo de los lobulillos, estos conductos biliares van a ir afluyendo hacia los conductillos interlobulares y posteriormente en los dos conductos hepáticos, tanto el derecho como el izquierdo. Y de ahí estos dos conductos, el hepático derecho y el hepático izquierdo, el derecho y el izquierdo, se juntan y van a formar un solo conducto hepático común, que de ahí va a pasar al conducto hepático cístico, se unen y forman el colero.
igual lo mismo, ¿okay? Los lobulillos hepáticos, el lobulillo portal y los acinos hepáticos. Esto, en cuanto a su estructura interna, también tiene relación, como les dije, en lo que es la irrigación, ¿cierto? Que vamos a encontrar hasta lo más chiquito de las arteriolas hasta ahí. La irrigación del hígado se la saben demasiado bien, ¿cierto? Acabamos de pasar. ¿Quiénes irrigan el hígado, Oxano, Oxano? Sin leer la diapositiva. Ya, la arteria hepática común, que es rama de la tronco celíaco, ¿cierto? Vamos a ver que la sangre que aporta los nutrientes directamente al hígado va a venir de dos fuentes, ¿no es cierto? Porque la vena porta trae sangre rica en nutrientes, ¿no es cierto?, hacia el hígado, ¿sí? La vena no trae sangre desoxigenada solamente, trae la sangre rica en nutrientes que trajo. ¿Quiénes conforman la vena porta? ¿Dónde está? Allá, el que se está durmiendo. Tú. ¿Quiénes conformaban la vena porta? Mesentérica superior, mesentérica inferior y mencucho. Esa, sí, esa. La esplénica, pues, ¿no es cierto? Esas tres ramas conformaban el inicio de la vena porta, que se iniciaba ¿dónde la vena porta? Ximena. ¿Dónde inicia la vena porta? Detrás de la cabeza del páncreas, ¿no es cierto? Sí, justo detrás de la cabeza del páncreas inicia la vena porta. Bueno, ya si quieres el cuello, pero la cabeza está acá y el cuello está ahí, no es una estructura muy grande el cuello. Ya. Justo en esa estructura, en ese inicio, empieza la unión y va pasando la cavidad de los epiplones y ingresa libre para, ¿sí? Okay. Esta arteria hepática, acá está la vena hepática, acá arriba faltaría el tronco celíaco, la arteria carótida. ¿Cuál? Tronco celíaco es de la aorta abdominal. Yo me fui arriba, no es cierto. Con los otros chicos, la aorta abdominal, tronco celíaco, arteria hepática. ¿Quién más conforma la arteria hepática? Otra ramita más. La arteria hepática se divide en consenso, hepática propia, me interesan, no les voy a dar más puntitos. Okay. Va a recibir sangre a través de esta arteria y vamos a ver también que el otro restante, ¿okay?, va a venir, como dice la lámina, ¿no? El 80% de la sangre que llega al hígado corresponde a la sangre intestinal, ¿okay?, que es la que proviene de la porta. Y el 20%, ya nutrientes directamente para el hígado, vienen de la sangre oxigenada que está procedente de la arteria hepática común. En cuanto a esta vena porta, que ya la han dicho, ya sabemos quiénes la conforman, dónde inicia, su trayecto la conocemos de sobra, ¿no es cierto? Ya. Y de ahí vamos a ver que, como hemos visto en la lámina anterior, toda la sangre va a procesarse en el hígado, que ya lo han visto en fisiología, ¿sí? ¿Ya hicieron fisiología hepática? ¿No? Bueno, ya van a ver en fisiología todo lo que hace cuando llega la sangre, el proceso, la glucogénesis, etc. de fisiología, que es larga la fisiología hepática. Y de ahí va a recoger sangre a través de las venas hepáticas suprahepáticas hacia vena cava inferior. Eso está más que fácil.
Ahí lo mismo, ¿ok? La conformación de la porta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahora sí. Vena esplénica, que recoge la sangre de la esplénica. ¿Dónde está mi amigo Maraza? Kevin. Levanta tu mano. No te veo, Kevin, con ganas. La luz, préndeme en serio, el foco del fondo se puede prender. Porque no veo quiénes están durmiendo, quiénes no. Kevin, párate y prende la luz. Muchas gracias. Kevin, ¿cuál es el territorio de drenaje de la vena esplénica? Hemos pasado con 20 circulatorios, ¿visto? No puede, no seas payaso. Territorio de drenaje de la vena esplénica. No se me esconda dónde está mi amiga. Allá. Sí, la última de esta fila. Acá. Dalia. Sí, no estabas atenta. Territorio de drenaje de la vena esplénica. Es fácil, pues. Acuérdense de la vena, de la arteria esplénica. Acuérdense primero de la arteria. La arteria esplénica salía rama breve para el estómago. Rama pancreato duodenal. ¿Qué más? Sale una más. Ya hay las pancreáticas, ¿cierto? Entonces trae irrigación de vaso, estómago y parte de páncreas, ¿no es cierto? Me equivoco. Ya. Mesentérica inferior donoso. Mesentérica inferior. Desde mitad de colon transverso, ¿no es cierto? Izquierdo. ¿Sí? Todo, entonces sería colon transverso izquierdo, la mitad izquierda, descendente, sigmoides, recto, ¿cierto? Me equivoco. Ya. Su compañera, ¿dónde está María José? Allá al fondo. No, sí. Territorio de drenaje de la vena mesentérica superior. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y el intestino delgado? ¿Ah? ¿Te lo volaste? Duodeno. Ah, ya, escuché el delgado. Ok. Entonces trae toda la sangre rica en nutrientes, rica en grasa, ¿sí? Al hígado, a nuestro pequeño laboratorio. Y ahí está la arteria, ¿ok? Para que se había olvidado. Tronco celíaco, la arteria hepática común, arteria hepática propia, la hepática izquierda, la hepática derecha, esto ya para el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Y aquí una pequeña arteria gastroduodenal. También hay una de la hepática derecha, sale la cística. Y el drenaje venoso, que también ya lo hemos revisado, ¿okay? Que todas las venas van a drenar hacia las venas suprahepáticas o venas hepáticas, ¿okay? Una hepática derecha, una hepática izquierda, y en una van a ir directamente de una hepática común a las venas cava. Como ya estudiaron bien el semestre pasado la parte cardiovascular, ¿cierto? Sí, todos pasamos, si no seríamos acá. Entonces, esta ramificación que se realiza en el hígado, que hemos visto que al final el lobulillo hepático, que es lo más pequeño, lo más chiquito, el hepatocito, que está rodeado en el centro por una arteriola, y tenemos un complejo. Todos ellos, ¿por qué son importantes? Porque eso nos va a ayudar a
la parte quirúrgica. Esto de aquí principalmente lo van a estudiar cuando lleven bien cirugía, se los van a volver a incidir, se los van a volver a preguntar, ¿okay? La segmentación hepática, que es importante para la parte quirúrgica, ¿okay? Principalmente en la parte quirúrgica. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una incisión, ¿okay? Tienen que saber muy bien que en todos estos segmentos hay vena, arteria y, ¿qué más? Conducto biliar, ¿cierto? Entonces, esas ramificaciones principales, las más grandes, las más gruesas, se dividen en 8. ¿Okay? Vamos a encontrar prácticamente 6, digamos así, en el lado del lóbulo derecho y 2 principales en el lóbulo izquierdo. ¿Okay? El esquema más conocido para lo que es la segmentación hepática es la división del hígado por Coviнаut, ¿okay? Es la más conocida, la que más se utiliza. Y esta va a dividir en 8 segmentos al hígado, ¿okay? En 8 segmentos, los cuales los van a encontrar numerados en números arábicos romanos, ¿okay? Vamos a tener en ellos en el lóbulo izquierdo, vamos a empezar con aquí, ¿cuál es el lóbulo? ¿Cuadrado o caudado? Caudado. Vena, cava, inferior. Lóbulo cuadrado. ¿Okay? El lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel es el segmento primero o primer segmento. ¿Okay? Lóbulo caudado, que pertenece, cuando vimos la división por el ligamento falciforme, dijimos que pertenecía al lado del lóbulo derecho, ¿cierto? Pero esto, vamos a ver también que hay un segmento del lóbulo que va hacia la parte izquierda, así que también irrigación de la parte de la arteria hepática izquierda. Recibe, como les digo, al momento de la división que hace la hepática común en hepática derecha y hepática izquierda, ramas de la hepática izquierda van a irrigar a este lóbulo caudado y es por eso que le dicen lóbulo caudado izquierdo. ¿Okay? Luego tenemos al segundo segmento, ¿okay? Esto es anterior y esto es posterior, ¿sí? Viéndolo en cara visceral, la vesícula siempre va a estar hacia la cara anterior y vena cava hacia la parte posterior. ¿Okay? Entonces, en la parte posterior dijimos tenemos al lóbulo caudado, tenemos al segundo segmento posterior del lóbulo izquierdo, el tercer segmento es el segmento anterior del lóbulo izquierdo, el cuarto vamos a ver que hay un lóbulo o un segmento cuadrado inferior y un segmento cuadrado superior. Si lo dividimos ya el hígado en vista frontal, se divide en 2, superior 4 e inferior 4. Y el lóbulo derecho vamos a encontrar en la parte inferior al quinto y al sexto segmento, ¿okay? El quinto segmento que es el anterosuperior medio y el sexto que es el segmento infraanterior lateral. Y en la parte superior tenemos al segmento 7 y al segmento 8, pegado más hacia el lado medial, el lateral, que es el segmento 7, que es el infraposterior del lóbulo derecho, y el 8, que es el segmento posterosuperior medio del lóbulo derecho. Complicado, pero no venía del examen. Para que se vea más grande, más claro. María José. La descripción que se quiere para dividirlo en 8 sí, más bonito. El de Spiegel lo pone como irrigado por la hepática derecha y también por la izquierda. Claro, sí, por eso le dije, o sea, está en el lado del lóbulo derecho, porque pertenece al lóbulo derecho, lo cual quiere decir que tiene irrigación de la arteria hepática derecha. Pero también les estaba diciendo que al momento de, por su ubicación de la bifurcación, también recibe irrigación de la arteria hepática izquierda. Eso fue lo que dije hace rato. Y por lo tanto también se llama segmento izquierdo. Esa era mi aclaración cuando les dije lo de la irrigación. Por eso tiene el nombre también de segmento caudado izquierdo. ¿Okay? Y esos son los otros segmentos, como dije. 4 superiores, 4 inferiores. ¿Okay? Esta es la numeración que más se usa, que es la de Coviнаut.
Y esta también son los nombres que pueden encontrar, ¿okay? La lateral superior, la media superior, la anterior superior, la posterior superior, que está en correspondencia con los nombres en números arábicos que les digo. Y cada segmento, ¿okay? Acá ya lo encontré uno que está separado, ¿okay? Cada segmento va a presentar su propio, como les dije ahí, su propio pedículo, ¿okay? Que va a estar formado por una rama arterial de la arteria hepática, una rama de la, no es arteria porta, me confundí, es vena porta, y una rama del conducto biliar. Y de ahí también, de cada segmento, se forma la vena hepática que sale. En cuanto a la inervación de este hígado, vamos a ver que provienen del vago o neumogástrico izquierdo, del plexo solar en su porción celíaca, y va a formar dos plexos principalmente, el plexo hepático posterior y el plexo hepático anterior. Este plexo hepático anterior va a dirigirse hacia arriba, va a subir todo lo que corresponde a esta zona de aquí, que será el epiplón menor, va a subir, va a pasar por delante de la vena porta, hacia la izquierda de las vías biliares, y va a inervar a todo este lóbulo izquierdo y al lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado. Y el plexo hepático posterior, ¿okay? Va a cruzar la cara posterior de la vena porta, va a pasar por la cara posterior de las vías biliares, y de ahí va a emitir un ramito, que es el más importante, que es el nervio posterior del colédoco, que se va a anastomosar con el plexo del hepático anterior, y va a inervar en su conjunto al lóbulo derecho y al lóbulo cuadrado. Eso es en cuanto al hígado, ¿okay? Y como hemos visto en el semestre pasado, y ya saben el término variación anatómica, ¿no es cierto? ¿Qué significa una variación anatómica, Marfe? ¿Ganadora? No. Una variación es algo como que fuera de lo normal, algo que no se encuentra habitualmente, pero está presente en ciertas ocasiones. Más o menos vamos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, una variante anatómica es algo que puede estar diferente a lo que normalmente se describe, pero que no es patológico, ¿ok? La parte que no es patológico, que no es una enfermedad, es una variante anatómica, eso es normal. Y podemos encontrar la ausencia, ¿okay? O un lóbulo hepático derecho mucho más voluminoso, con un lóbulo hepático izquierdo casi ausente, ¿okay? Aquí encontramos ya la ausencia prácticamente de agenesia, ¿no es cierto? Una agenesia prácticamente del lóbulo izquierdo. Vamos a encontrar un hígado que va a estar un poco más transverso, más alargado, ¿okay? En forma de silla de montar, ¿okay? Prácticamente es más alargado en forma de silla de montar, más excavado también, y entre otras variaciones. Que esto de aquí, si lo vemos en patología, vamos a ver que es normal, ¿okay? No son patológicos. Las funciones, en cuanto ya a esta parte, hemos visto la parte del hígado. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las vías excretorias, lo que corresponde a las vías biliares, a la vesícula biliar. ¿Okay? En cuanto a la función de estas vías biliares, simplemente es producir, ¿okay? En el hígado se producen y ellas coleccionan en la vesícula biliar, se almacena, y a través de los conductos extrahepáticos se libera hacia el intestino delgado para facilitar la digestión de las grasas, principalmente. Vamos a ver que en su división vamos a estudiar vías hepáticas intrahepáticas y otras que son extrahepáticas. En cuanto a las vías biliares intrahepáticas, ¿okay? Son las que hemos descrito ya en las láminas anteriores, que van a ser los conductos biliares desde su inicio, los más chiquititos. A mí no me ha dicho nada. La lista, ¿quién la tiene? ¿Dónde está? Levante la mano. ¿Lista?
¿Ya firmaron todos? Ya pasen la lista. Hay 2 listas. A y B. Pasen, no se queden con la lista. Ya vamos a terminar la clase y después están ahí. Ok. En cuanto a estas vías biliares intrahepáticas que se originan, habíamos dicho que en la parte más pequeña de los lobulillos hepáticos, ¿sí? Va a presentar una división que va a ir paralela, ¿okay?, a todas las venas portas, a todas las ramas venosas y arteriales, ¿okay? Va a ir paralela, desde su inicio va a ir ramificándose, uniéndose, hasta formar los dos conductos derecho e izquierdo. En cuanto al conducto hepático derecho, vamos a ver que este está formado por la unión de todos los conductos segmentarios que van a reunirse para formar este conducto hepático derecho. En los principales, que son los conductos biliares sectoriales, y de estos vamos a tener que va a estar presente el ramo anterior, va a drenar todos los segmentos anteriores que hemos descrito, que es el quinto y el octavo. ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos de segmentos? ¿Okay? Va a drenar al segmento quinto y octavo, y al ramo posterior del lóbulo derecho, que va a drenar a los segmentos posteriores. Cabe resaltar el segmento 6 y el segmento 7. Y el izquierdo, que también va a estar constituido por todos los conductillos biliares sectoriales, y va a drenar del ramo medial, que va a drenar el segmento cuarto, y el ramo lateral, que va a drenar a los segmentos 2 y 3. Acá también falta el segmento 1, ¿se acuerdan? El despigue. El 4 era el cuadrado. Eso en cuanto a las vías hepáticas intrahepáticas, ¿okay? Todas se coleccionan, cada uno tiene su segmento, y van a terminar en hepática derecha y hepática izquierda, que se unen y forman la hepática, el conducto hepático común. Posterior a ello, una vez que salen, aquí tenemos, ¿okay?, la hepática derecha, hepática izquierda, ¿okay? Una vez que salen, ya se convierten en vías biliares extrahepáticas. Y esas vías biliares extrahepáticas van a comprender a la vía biliar principal, ¿okay?, que es esta de aquí, y a la vía biliar accesoria, que vendría a ser el cístico y la vesícula biliar. Todos los dos conductos hepáticos, como les dije, se van a unir y van a formar este conducto hepático común, que luego se va a unir prácticamente con este conducto de aquí, que es el cístico. El cístico es este pequeño segmento de aquí, que va a ir desde la base del vesícula biliar y se va a unir con este conducto hepático común, y van a formar este conducto grande, que es el colédoco. Esta vía biliar principal, que se va a encontrar por delante de la vena, de la rama derecha de la vena porta hepática, ¿okay?, va a estar por delante de la vena hepática derecha, porta derecha, y hacia arriba y a la derecha de la bifurcación de la arteria hepática. Y vamos a ver que en la parte más alta y profunda vamos a encontrar a la tríada hepática, al hilio hepático, ¿okay?, al porta hepático, y vamos a ver que toda esta zona de aquí va a estar tapizada o rodeada por peritoneo, ¿okay? Va a estar rodeada por peritoneo, va a estar tapizada por peritoneo, y obviamente va a estar en relación por debajo del lóbulo cuadrado. Estos dos conductos van a desembocar aquí en la ampolla hepatopancreática duodenal ya en su término, ¿okay? Aquí abajo el conducto colédoco, que lo vamos a ver en detalle, va a terminar aquí en ¿dónde está mi amigo? Marasa. ¿Qué tanto me fastidia? Que me fastidio. ¿En dónde va a desembocar o dónde se encuentra la ampolla de Vater? No escucho. Que se ubica ¿en qué porción, en qué pared? ¿En qué pared de esa segunda porción? ¿En qué pared? Tiene una pared, ¿cierto? Tiene una pared lateral, tiene una pared medial, ¿sí? Posteromedial.
Esta vía biliar accesoria, les había dicho que va a estar prácticamente conformada o comprendida por este saco, ¿okay? Este saco membranoso que es la vesícula biliar, que es distendible, ¿cierto? Se puede distender porque aparte de alojar a la bilis que está creada o formada en el hígado, también aquí pueden formarse cálculos biliares, ¿cierto? Las piedritas, como dice acá tu compañera, la litiasis. Esos cálculos biliares van a hacer que esta se pueda distender, ¿cierto? Hasta cierto, tampoco es grande, se distiende hasta cierta capacidad. Y otra de sus componentes de esta vía biliar accesoria, ya habíamos visto que les dije que era ese conducto pequeño, que mide más o menos de 1.5 a 3 centímetros, que es el conducto cístico. Quiroz, yo saqué rubio. Los dos en realidad, ellos los dos. He ido a buscar el libro. La vesícula biliar, ¿okay? Que está dirigida de arriba hacia atrás y a la izquierda, reposando ¿en qué fosa, Maraza? ¿Cómo se llama la fosa y en qué lóbulo está comprendido? No te acuerdo, estabas durmiendo justo en la clase. Fosa cística. ¿Okay? ¿Qué pasó, Oxana? Tranquila, relaja los hormonas. ¿Okay? Dijimos que estaba en la fosa cística, que pertenece al lóbulo borde lateral del lóbulo cuadrado. Vamos a ver, ¿okay? Que está compuesta principalmente por músculo liso y tiene una superficie interna que va a estar comprendida por células que van a ir de tipo absortivas, dice, ¿no? Van a absorber un poco de líquido. Y es por eso que a veces también se forman estos cálculos. Vamos a ver también que esta vesícula biliar, en cuanto a su capacidad, les dije que era ligeramente distendible, puede alojar alrededor de 32 centímetros cúbicos de bilis, y en el proceso de la digestión, cuando hagan fisiología de la digestión, van a ver que esta vesícula va a tener como unos movimientos de contracción que va a facilitar la expulsión o la salida de esta bilis. ¿Okay? Y en cuanto a esta vesícula biliar, va a tener partes también, va a tener un fondo, un cuerpo y un cuello. Este cuello, vamos a ver que se va a continuar directamente con este conducto, que es el conducto cístico, que les dije que medía variando, ¿no? Desde 1.5 a 3 centímetros en la literatura. Y en esta unión del conducto hepático con el conducto cístico, vamos a constituir al conducto colédoco. Hacia afuera vamos a ver que esta vesícula biliar va a estar rodeada de peritoneo en su cara inferior, que es la túnica serosa, y en la túnica muscular va a estar compuesta por fibras, les dije, de tipo liso, ¿cierto? De tipo liso y tejido fibroso alrededor. Y la mucosa, que va a tener también, igual que la mucosa gástrica, repliegues y glándulas mucosas. En cuanto a la irrigación de esta vesícula biliar, va a estar irrigada, ya habíamos visto en el anterior, por una ramita que era la arteria cística, ¿okay? Para el conducto hepático común, la arteria hepática propia para el segmento supraduodenal y la arteria pancreático-duodenal para la parte posterior del segmento intrapancreático. Eso ya es, esto es de la irrigación del, ya me estaba confundiendo por las porciones, del colédoco, ¿okay? Irriga la cística, irriga la vesícula biliar. Y el resto va a irrigar también a las diferentes porciones del colédoco. Dentro de las porciones del colédoco vamos a ver a la hepática propia, a la arteria pancreático-duodenal superior-posterior y a la pancreática o intrapancreática posterior-inferior.
En cuanto al drenaje, también van a ser las tributarias a las arterias. Vamos a encontrar también gran cantidad de ganglios linfáticos en toda esta zona posterior que constituye el hilio hepático. Y en cuanto a los nervios, también van a proceder de los plexos celíacos que ya habíamos visto, del hígado. Este conducto cístico pequeñito, que ya lo hemos visto, va a estar hacia abajo, se dirige desde el cuello hacia abajo, a la izquierda y hacia atrás, y va a alcanzar al conducto común por el lado derecho. Y desde ahí se va a relacionar hacia la parte anterior con hacia abajo, sobre el duodeno, ¿okay? Va a estar en relación con la primera porción prácticamente del duodeno. Va a formar el borde inferior de este trígono, que se llama el trígono cisto-hepático. ¿Okay? El borde inferior de este trígono, que si lo viéramos aquí está el hígado, sería el trígono cisto-hepático, que va a estar delimitado por arriba, por la cara visceral del hígado, por la izquierda, por el conducto hepático común, y hacia la parte inferior, el cisto. Jimena, no te duermas, ya terminamos, falta poco, páncreas y vasos. En cuanto al colédoco, sí vamos a salir a las 10. Los de la clase de las 8. Y este conducto colédoco, que ya más o menos lo hemos revisado, ya hemos visto cómo está constituido, dónde se origina. Vamos a ver que se va a ubicar o va a iniciar y se va a extender a través de las dos láminas de este receso del ligamento hepato. Si viene del hígado y va hacia abajo, hepato duodenal, ¿okay? Y va a estar en relación hacia atrás con la porta, hacia la izquierda dijimos la hepática común, y hacia abajo se va a dirigir y va a perforar la pared medial de esta porción descendente del duodeno y se va a abrir junto con el conducto de Wirsburg hacia lo que dijo su compañero, que era la ampolla hepatopancreática, también conocida como ampolla de Vater o papila duodenal mayor. Todos los nombres son correctos. Y va a desembocar, como les dije, ahí al colédoco. Vamos a ver también que aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver estas fibras musculares que van a estar de forma circular, que va a estar más desarrollado y va a constituir hacia adentro al músculo del esfínter del conducto del colédoco, que es el esfínter de Oddi, ¿no es cierto?, el esfínter de Oddi, que este va a permitir o va a regular, porque si es un esfínter, quiere decir que se contrae y se relaja. Eso es lo que hace un esfínter, se contrae y se relaja. Se relaja cuando hay contenido, cuando hay digestión, ¿no es cierto? Cuando comienza este proceso de masticación, ¿no es cierto?, la formación del bolo alimenticio, ya hay receptores, la parte neuronal, que van a mandar a través de la inervación que tiene las señales para que este esfínter se relaje y la bilis en la vesícula comience a contraerse y salga y colabore con la formación y la digestión. Su longitud aproximadamente es largo, ¿okay? Aproximadamente son de 5 a 7 centímetros de longitud, y vamos a ver en él porciones, ¿okay? Vamos a tener una porción supraduodenal, ¿okay?, por encima del duodeno, que es el inicio, ¿cierto?, del colédoco, desde su unión de la hepática derecha común con el cístico, ¿okay?, desde ahí va a descender y va a ir por dentro de la porta, dijimos, y de la vena hepática, y va a medir alrededor, chiquitito, la primera porción de 1 a 3 centímetros, igual que el cístico. Luego tenemos una porción que va por detrás del duodeno, ¿okay?, porque acá lo vemos, esta es una vista posterior, ¿no es cierto?, porque normalmente está la cabeza hacia la derecha y la cola hacia la izquierda. ¿Okay? Esa es la vista posterior. Vamos a encontrar esta otra porción, que es la porción retroduodenal, que va a estar en la cara posterior de la primera porción del duodeno, lo va a cruzar, ¿okay?, y va a cruzar también esta porción de aquí, que es la cabeza del páncreas, ¿okay?, y la cruza.
Luego tenemos esta porción, que es la porción pancreática, que está en estrecha relación, dice la literatura de Rubier, y Maraza, para que no me pregunten de dónde era, dice que está en estrecha relación con el parénquima del páncreas, ¿ok? Porque como vamos a ver ahora que estudiemos páncreas, este páncreas va a carecer de esta cápsula fibrosa que tenía, por ejemplo, la cápsula de Gleason en el hígado. Esta no va a tener, entonces va a estar tan adosado, tan estrechamente unido, que muchas veces es necesario hacer una resección del parénquima pancreático para poder localizar este conducto al momento de hacer la cirugía. Vamos a ver también que va a estar fijado por medio de la fascia del músculo de Treis, ¿sí? Que está en relación con el duodeno, ¿no es cierto? El músculo de Treis. Y también va a estar en relación hacia la parte posterior, ¿okay? El páncreas hacia la parte anterior, y hacia la parte posterior va a estar en relación directa con la vena cava inferior, que pasa también por toda esa zona de aquí. Y luego tenemos una porción intraparietal que ya no se ve aquí en la lámina, que va a hacer la que una vez que bordea esta cabeza se introduce hacia la segunda porción del duodeno, ¿okay? Desembocando en la ampolla de Vater junto con este conducto que trae a la secreción pancreática, que es el conducto de Wilson o Wilson. En cuanto a lo que tanto nos ha gustado otra vez, también hay variaciones anatómicas, ¿okay? Para los que quieran hacer su trabajo, variaciones anatómicas por segunda vez, hay variaciones anatómicas en cuanto al conducto colédoco, ¿okay? Aquí vemos que pueden haber dos, ¿no es cierto? Una prolongación prácticamente del cístico, y recién a nivel de la porción duodenal se une y hace una sola porción que sería la intrahepática o intraparenquimal. Y así vamos a ver que hay diferentes variaciones anatómicas. Ahí se ven más o menos. Pueden haber hasta múltiples conductos hepáticos, ya no solamente el derecho y el izquierdo, sino directamente otros accesorios. Eso en cuanto a lo que corresponde a hígado y vías biliares. Ahora nos toca páncreas y vaso. En cuanto al páncreas, ¿okay? El páncreas también es otra de nuestras glándulas mixtas, ¿okay? Porque tiene una secreción mixta, tanto endógena como exógena, ¿okay? Todavía no hemos llegado hasta la, ahora sí llegamos al endocrino, ¿cierto? Vamos a ver en el endocrino que dentro de las glándulas pueden ser exocrinas, endocrinas y de secreción mixta. De las de secreción mixta principalmente tenemos al páncreas, ¿okay? ¿Por qué sería secreción mixta? Janet, con agua. ¿Qué pasa en el hígado, en el páncreas? Ya por cultura general. Ya, bueno, si me quiere decir en la parte histológica, claro, hay células A, pero en cuanto a la secreción, su función, ya, eso sería secreción exocrina, ¿cierto? Y endocrina, y la exocrina, el jugo pancreático con enzimas pancreáticas, ¿no es cierto? Que facilitan también la digestión, ¿okay? Vamos a ver que en cuanto a su ubicación, esta se va a disponer en retroperitoneo, ¿okay? En toda su extensión prácticamente se encuentra en la cavidad retroperitoneal. La cabeza es la única que va a estar ligeramente, por decirlo así, intraperitoneal. Solamente una porción de la cabeza se encuentra intraperitoneal. Su disposición es ligeramente transversal, ¿okay? Transversal,
va a estar en dirección desde el duodeno hacia el vaso, hacia la parte del ángulo esplénico, y en relación entre L1 y L3. Se relaciona con la transcavidad de los epiplones también, ¿okay? Aquí tenemos la cámara gástrica, acá por encima, entonces va a estar en relación con la transcavidad de los epiplones en la parte superior, en relación con el mesocolon transverso, porque acá está seccionado el colon transverso, ¿no es cierto? Aquí hay una porción del ángulo hepático, aquí hay una porción del ángulo esplénico, entonces va a estar en relación con esta parte donde comienza el mesocolon. Va a estar en relación también con el epiplón mayor, ¿okay? Que empieza en la parte inferior. Toda la parte del epiplón menor está en relación con el borde inferior de este páncreas. En cuanto a su configuración externa, su peso es variable, va desde los 75 a los 100 gramos, por lo general es así. Mide también ligeramente largo, es de los 15 de largo por 6 de alto por unos 3 centímetros de ancho, ¿no? De espesor, de grosor, y va a estar fijado, ¿okay? En cuanto a sus medios de fijación, va a estar fijado por el duodeno, que lo pone en retroperitoneo, va a estar fijado por el mismo peritoneo, que lo va a aplicar a la parte retroperitoneal, y por los vasos, ¿okay? Por las arterias y venas. En cuanto a sus porciones, ya hemos estudiado esa parte, la parte hemos hecho la parte vascular en el ciclo pasado. Tiene una cabeza que va a estar en íntima relación con las 4 porciones. Marasa, ¿quieres dar la clase? Hasta acá te escucho. Va a estar en íntima relación con las 4 porciones del duodeno. Prácticamente dijimos que este duodeno rodeaba, ¿no es cierto? Rodeaba la cabeza pancreática. Va a tener una pequeña porción chiquitita aquí, que lo conocen como el cuello, que va a estar en relación hacia la parte posterior con la vena cava, va a estar en relación con el inicio de la vena porta, va a estar también en relación con, en la parte anterior, con el duodeno. Luego tenemos el cuerpo y la cola, que prácticamente van a estar en relación con el omen mayor, van a estar en relación con la transcavidad de los epiplones, va a estar en relación con el cuerpo y curvatura mayor del estómago, y la cola directamente aplicada hacia lo que corresponde a la cara visceral del vaso. Esta cabeza, vamos a ver que aquí se va a continuar con este proceso que se le conoce como el proceso unciforme, y aquí vamos a encontrar una pequeña escotadura, ¿okay? Entre esta cabeza y el cuerpo, que era conocida como la incisura pancreática, esta porción que está aquí. La incisura pancreática, que muchas veces, como les decía, es tan pequeñito que lo confunden a la altura o con forma que se llama cuello pancreático. En cuanto a eso, ya lo hemos visto, ya les digo que está recubierto por tejido conjuntivo, pero que no posee una cápsula fibrosa, ¿okay? Tiene tejido conjuntivo que le da esa forma, que lo mantiene fijado en su estructura, pero no posee cápsula fibrosa, ¿okay? No posee cápsula fibrosa, y es por eso que al momento ustedes de localizarla en vivo, ¿no? Al momento de hacer una cirugía, se ve como un tejido granular, ¿okay? Se ven los acinos pancreáticos mayores, así como unas bolitas. Y vamos a ver que en él vamos a ver 3 caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior, lo cual le da como una especie de figura prismática, ¿okay? Una figura prismática. En esta cara anterior, que es más cóncava y que va a estar aplicada, dijimos, directamente al estómago y a la pared posterior del la primera porción del duodeno, la primera porción del duodeno en cuanto a la cabeza, vamos a ver que el cuerpo, ya les dije, que es esta prominencia que se haya dirigida hacia el omen menor, y va a estar denominada aquí como
tubérculo omental, esta porción que está aquí, posterior al cístico. En la cara posterior, que está dirigida directamente hacia la pared posterior del abdomen, va a estar en relación, dijimos, en la parte posterior con los grandes vasos, ¿sí? En la cava inferior, aorta abdominal, y en cuanto a la cara inferior, que está dirigida hacia abajo y un poco mirando hacia adelante, que va a estar en relación aquí con la tercera porción y cuarta porción del duodeno. Y en cuanto si es una figura prismática que tiene 4 caras, también va a tener, que tiene 3 caras, va a tener tres bordes. Un borde superior, un borde anterior y un borde inferoposterior. Este páncreas, vamos a ver que al ser una glándula de secreción también exocrina, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que va a tener un conducto, ¿okay?, que va a recoger prácticamente el jugo pancreático, principalmente de lo que corresponde al cuerpo y a la cabeza, que es el conducto pancreático o conducto de Wilson, ¿okay?, que va a recibir diferentes colaterales. Hay múltiples colaterales en todo su trayecto que van a fluir todos al mismo conducto de Wilson, todos en ángulo recto, y se van a unir aquí en la cara posterior, casi en su término, con el conducto cístico, y se van a abrir en la papila duodenal mayor, que ya nos dijo su compañero, que era el esfínter de Ohm. Este conducto de Wilson, que drena casi toda la secreción pancreática, vamos a ver que nace desde la colita, pero como ya les dije, su mayor absorción o secreción es a nivel del cuerpo y la cabeza. En cuanto a este conducto, vamos a ver también que existe, aparte de ese conducto de Wilson, también hay un conducto accesorio, ¿no es cierto? A este conducto, que también se abre en donde menor. Sí, exacto. La lista, las dos. Sí, ya nadie falta firmar, ¿no? Pásamela, por favor, compañeros. Vamos a ver que en cuanto a su estructura macroscópica, estas glándulas, de las glándulas pancreáticas, se va a asemejar mucho a la conformación que tienen las glándulas salivares mayores. Hablamos de la carótida, ¿no es cierto?, en cuanto a su estructura morfológica, ¿sí? Son como acínitos que se juntan. Nada más. En cuanto a la irrigación del páncreas, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, que prácticamente su irrigación procede de las ramas de la esplénica y de la mesentérica superior, ¿sí? Del tronco celíaco salía la esplénica, y de la esplénica salían las arterias la arteria pancreática, que procede de la esplénica, y la pancreático-duodenal superior, anterior y posterior, que son ramas de la gastro-duodenal. Y de la arteria mesentérica superior, la rama pancreático-duodenal inferior y la arteria pancreática inferior. ¿Okay? Todas ellas van a irrigar tanto la porción de la cabeza, el cuerpo y la cola. Y las venas homólogas a estas, que van a drenar tanto a la vena mesentérica superior, a la vena esplénica, y de ahí hacia vena porta, ¿sí? Vena porta. Y su inervación también es a través del vago y el plexo celíaco, que van a formar también el plexo pancreático. Y ahí están. Ahí tenemos a la esplénica, ¿no es cierto? La esplénica con su pancreático duodenal superior, la mesentérica
superior, dando sus ramitos para las arterias pancreáticas inferiores, ¿sí? Y ahí igual lo mismo las homólogas, las venas llevando hacia la porta. Acá también la puse porque me gustó, fue la única donde encontré este de aquí, que es el triángulo colédoco pancreático, ¿okay? Que es por donde pasa la arteria gastroduodenal y se va a dirigir también ahí, va a desprenderse la arteria pancreático duodenal derecha superior. Eso en cuanto al páncreas, que no hay mucho más que las relaciones anatómicas, sabérselas bien. En cuanto al vaso, que es este órgano linfoide, ¿okay?, principal que tenemos en la etapa adulta, que está ricamente vascularizado, ¿okay? Aquí hay hematopoiesis, ¿no es cierto?, formación de glóbulos y eliminación también, secreción, aquí se van a destruir. Es un órgano fácilmente friable, ¿ok? Es un órgano fácilmente friable, con contusiones mínimas, en realidad puede lesionarse, lacerarse y hacer una hemorragia que no da para nada, hasta que la tienen que sacar. Su volumen es pequeñito, ¿okay? Generalmente es así chiquitito nomás, mide unos 12 centímetros, sí, chiquitito, es así nomás, una cosita así media triangular, que mide 12 centímetros de alto, de longitud, estamos hablando de lo más extenso, ¿no? Va desde lo más chiquitito, por 8 por 3, ¿ok? La literatura dice que tiene forma de grano de café, y en él vamos a estudiar una cara diafragmática, ¿ok? Porque está así, en esta disposición, ¿ok?, un poco oblicua, una cara diafragmática que va a estar en relación con el receso frénico izquierdo, ¿sí?, en lo que corresponde al hipocondrio izquierdo, y una cara visceral, ¿okay?, que va a estar en relación con la curvatura mayor del estómago, va a estar en relación con el ángulo esplénico del colon, va a estar en relación con el páncreas, ¿sí? Vamos a tener un extremo anterior, un extremo posterior y un borde superior y un borde inferior. Vamos a ver que en la cara diafragmática, que es la más extensa y que va a estar dirigido en sentido lateral, convexa, y que va a estar aplicada directamente con el diafragma, ¿okay?, en el receso frénico izquierdo. Y la cara visceral, que es cóncava, ¿okay?, en donde hay una zona que está directamente aplicada hacia la cámara gástrica. Acá está reseccionada la cámara gástrica viene así. Hay una zona que está aplicada hacia la zona gástrica. Vamos a encontrar aquí también el ilio gástrico, por lo tanto va a estar cubierta por peritoneo, excepto en el ilio esplénico. ¿Okay? Vamos a ver también en la cara inferior, vamos a encontrar una cara renal y vamos a encontrar una cara, acá la cara cólica y aquí la impresión renal. Vamos a ver que su ubicación es a nivel de la novena hasta la 11ª costilla, ¿okay? En cuanto al peritoneo, ya les dije que va a estar rodeado y adherido a la cápsula del vaso, va a recubrir por todos sus lados, excepto en este ilio, en donde se va a plegar y se va a dirigir hacia el estómago, formando ahí otro receso, otro ligamento, que es el ligamento gastroiliaco, ¿okay? Así como formaba en el reborde del hígado hacia la curvatura menor, este aumento menor, ¿sí? Aquí también encontramos otro receso de peritoneo que es llamado ligamento gastroienal. Desde este ilio también va a dirigirse otro ligamento
para, desde aquí, desde el ilio hacia el diafragma, que es el pequeñito que vemos aquí atrás, y a este repliegue de peritoneo se le conoce con el nombre de ligamento frénico lienal, ¿sí? Frénico lienal, hacia arriba. Además de estos dos ligamentos, tenemos otro ligamento que es el ligamento frénico cólico, que se va a dirigir desde el colon transverso en su ángulo esplénico hacia la pared lateral del abdomen, ¿okay? Hacia acá, hacia la pared lateral del abdomen, y va a tener contacto con la extremidad inferior del vaso. Y esta cápsula se va a continuar en el espesor del órgano y va a introducirse y va a formar aquí desde el ilio, ¿no es cierto? Va a introducirse y va a formar estas trabéculas en el interior. Este es en un corte coronal. Vemos cómo se forman estas trabéculas por la continuación de esta cápsula del mismo vaso. Ahí tenemos a los tres ligamentos más, se notan, ¿okay? El ligamento que va desde la curvatura mayor, el polo superior, hacia la cara ceral, que es el ligamento gastroesplénico, hacia arriba el frénico esplénico o frénico lienal, hacia abajo este ligamento de aquí, que es el esplénico cólico o cólico lienal. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo, ¿ya? Uno dice que viene de aquí a acá y el otro dice que viene de aquí a acá. Da igual. En cuanto a la irrigación, va a estar dada por la arteria del rama del tronco celíaco, que es la esplénica. Vamos a ver que la vena también va directamente, que es la vena esplénica. Y a veces hay una medición que también tiene un ramito directo de la aorta abdominal, pero es una variación. Y la inervación está a través de ramas del plexo celíaco. ¿Se dan cuenta? La inervación casi de toda la parte digestiva es a través del plexo celíaco y ramas del vaso. Y eso es todo, me parece, sí. No se paren. Rapidito y en silencio, quien no te escucha le pongo falta. Janet Joragua, Valdivia Lisbeth, Sanga Pico, Nati Cotlado, Pinto, silencio dije así, Pinto Acuña, Zárate Araujo, Ventura, Ramírez Chipana, Vizcarra Jiménez, Tapia Sequeiros, Suaznavar, Alférez, Sieta, Castillo también es de ahí, Peña Alexandra, Ivy, María, ya te vi. Ay, Dios mío, Pérez, Vanessa, Vanessa, ay, ya me falta. Palacios, Mijail, también te vi. Rodríguez Flores, Camila, Medina López, también te vi. Mauricio, no, Velázquez, sí. Santiago, también te vi. Zenaida, también te vi. Lucero Medina, Lucero, también te pones atrás para no verte. Andrea Villanueva, la una. Andrea Villanueva, las dos. Andrea Villanueva no está. Tapia Rafael Guillermo, Muñoz Fernanda. Ella fue la que se fue, ¿no? Ay, Dios mío, Fadi. Guillén. Otro, acá. Carla Guanacuni. Cáceres Dalia. Maraza Kevin, ya te vi. Willy Cruz. Chantel. Raúl Alcázar.
Raúl Alcázar a la 1, Raúl Alcázar a las 2. No lo vi. No lo vi, querido. Raúl no está. Emanuel. Carla Cotrina. Chao, Carla. Gonzalo Carpio. Jorge Laura. No te veo, Jorge tampoco. Levanta tu mano ya. Kimberly Hidalgo. Ximena Quise. Que no se vayan todavía. Vamos a Pasa Ronald. ¿Sí puede decir? ¿Por qué se van a ir? ¿Qué cosa? Que no se vayan todavía. No se vayan, no les he dicho que se pueden ir. Hay examen sorpresa de la clase anterior. Nieto, Fernanda, Alexa. Fernández, María Fernanda. Lupa Octavo, dile a tus compañeros que no se vayan. Lupa. Castro Diana. Chipana Alonso a la 1. Alejandro Borda a la 1, Alejandro a la 1, Alejandro a las 2, Alejandro a las 3, Alejandro a las 4. Estaba en prácticas, ¿ah? No recuerdo haberlo visto. Roberto Carlos Donoso, Arán, te vi ahí. Ay, Dios mío. Derek Calderón. Ay, no, ya lo veo, ya. Juliana Canaviri. Susan Canepa. Y Rocío. Debe ser ella. Ya está. Ya, chicos, espérense un ratito. Hay sorpresa, ¿en serio? Hay examen sorpresa con una hoja. Pasito extra, dicen para el Chicos. No sé, yo también me quiero ir rápido como todos ustedes. Miren. Chicos, si me escuchan los de atrás, excelente. ¿Se acuerdan de que en el grupo de WhatsApp ya habíamos discutido de que la evaluación iba a ser de salida? Ya, se va a volver a votar, ahora bien, contando los pros y contras, ¿ya? Ya han visto estas 2 semanas cómo les ha ido de notas, si les ha ido bien o si les ha ido mal, lo saben ustedes. Estoy grabando, ya, así que, miren, lo que hemos hablado con los doctores es esto. Si hay un examen de entrada y de salida, el examen de entrada se va a revisar con los docentes respectivos. Por ejemplo, es tema de lo que es hígado, vaso y páncreas. Entonces damos el examen de entrada y se va a revisar y se va a comprobar para ver cómo estás. Si lo diste mal, después das uno de salida si quieres mejorar la nota o no. ¿Ya? En cambio, en el de salida no se revisa el examen, no vas a saber tu nota hasta la clase después. Fácil, algunos de ustedes lo están dejando a última hora y cosas así. Así que quiero que me digan si es que quieren que siga, que sea de salida. Y los segundos, o de no hay reclamo de examen. Levanten la mano quien quiere de salida. Si es la mayoría, así queda. Si hay, ya.